Hola, soy Rita Flores. Hoy vamos a conversar sobre la lectura compartida o lectura dialógica. Se ha comprobado que es una de las prácticas sociales y pedagógicas más importantes en el proceso de aprendizaje inicial de la lectura. Bienvenidos y bienvenidas. La lectura compartida o dialógica es una de las prácticas sociales y pedagógicas más importantes durante la primera infancia. Es una interacción en la que se establece un campo de atención intersubjetiva, es decir, el adulto significativo y el niño y niña centrados en un mismo aspecto, un libro y la historia que narra. La conversación que se genera durante un acto genuino de lectura compartida está rodeada de un ambiente emocional positivo y se caracteriza por la emergencia de un diálogo que no solo incrementa el vínculo afectivo, sino que promueve el aprendizaje inicial de la lectura. La lectura dialógica se define entonces como una lectura en voz alta en la que un adulto lee a los niños y promueve su participación. Ese adulto actúa como mediador. Por lo tanto, no debe imponer una sola forma de interpretar la historia. Su papel es estimular a los niños y niñas para que realicen inferencias, y esto lo hace a través de preguntas que pueden ser formuladas antes, durante y después de la lectura. Para comenzar la actividad, una buena estrategia es plantear como pretexto una conversación con el libro que puede ser escogido por los niños y niñas o por la maestra o adulto significativo. En un clima amable y calmado se debe promover que el niño exprese lo que siente, sabe y piensa en relación con el título, las imágenes y los comentarios del adulto. Se sugiere explorarse a partir de las anticipaciones y predicciones. Los niños y niñas creen que la historia puede tener alguna relación con sus experiencias previas. Esta información interactúa con el contenido del texto y establece nexos entre las experiencias de los niños y niñas y el libro, lo cual facilita la síntesis, la retención de información y la motivación. Se trata de mantener la conversación y hacerla sostenible. El adulto que dirige la lectura debe tener en mente objetivos distintos cuando pasa las páginas del libro y la conversación se pone cada vez mejor. En ese momento de la actividad es de gran importancia la atención del niño y la niña y la interacción entre adulto y niño girando en torno al texto. Para que la atención no decaiga, el adulto lector debe variar la entonación en su voz, realizar pausas y cambiar la voz en cada personaje durante la narración. Al terminar la lectura es importante que las conversaciones posteriores estén guiadas por los objetivos o propósitos planteados al comienzo. Se puede pedir, por ejemplo, que los niños recuenten la historia usando las imágenes. Veamos algunos ejemplos de las preguntas que el mediador puede formular, tomadas del programa Letra de la Universidad de La Laguna, formuladas antes, durante y después de la lectura del álbum ilustrado El rey que tenía 3 hijas. Antes de la lectura, el mediador muestra el cuento a los niños y niñas, lee el título en voz alta y les señala la ilustración de la carátula. Podemos ver las preguntas y el tipo de conocimiento que se activa. ¿Quiénes son estos personajes? Identificación entre las figuras representadas y los personajes. ¿Cómo se llaman el hijo y la hija del rey? ¿Dónde viven los reyes? ¿Qué llevan los reyes en la cabeza? ¿Cómo se llama el sitio donde se sientan? Conocimientos enciclopédicos sobre el mundo representados en lenguaje. Sirven para activar conocimientos previos sobre el léxico de posible aparición. ¿Quién crees que es el protagonista del cuento? Conocimientos previos metaliterarios. Se trata de reyes de cuentos y de historias de reyes de papel. No se trata de acertar, sino de formular hipótesis. ¿Cuántos personajes crees que van a salir en el cuento? Estrategias de anticipación, expectativas basadas en los conocimientos metaliterarios. ¿Cómo crees que son las princesas? Expectativas, conocimientos metaliterarios. ¿Cómo crees que es el cuento? ¿Qué cosas crees que van a pasar en este cuento? Expectativas, interpretación a partir de los indicios e imaginación. También antes de la lectura, el mediador puede mostrar la contracubierta a los niños y niñas y realizar preguntas como las siguientes. ¿Y estos quiénes son? Identificar a los personajes con las figuras que los representan. ¿Cómo crees que son los reyes? ¿Son buenos? Expectativas, conocimientos metaliterarios enciclopédicos. ¿Qué les pasa? ¿Qué crees que están pensando? ¿Por qué pensarán así? Expectativas, interpretación de indicios, conocimientos metaliterarios.
¿Cuándo crees que pudo haber sucedido esta historia? ¿Hace mucho tiempo o en la actualidad? Conocimientos metaliterarios, quizá mezclados con sus conocimientos y experiencias. ¿Conoces otros cuentos de reyes y princesas? Activar los conocimientos extraídos de la experiencia receptiva de cada niño. Relación intertexto-lector. Durante la lectura, el mediador puede mostrar en la portada donde aparece el título de nuevo. ¿Y este personaje quién es? Respuesta literal. ¿Cómo crees que es? Interpretación de indicios. ¿Qué problema tenían el rey y la reina? Respuesta literal de interpretación de los indicios y aplicación de conocimientos metaliterarios. ¿Cómo crees que van a solucionar el problema el rey y la reina? Estrategias de anticipación, predicciones sobre la actuación de un personaje, donde se podrán ver los conocimientos sobre el mundo y los conocimientos metaliterarios. Después de la lectura se pueden formular preguntas como las siguientes. ¿Por qué crees que el rey y la reina idearon este tipo de prueba a sus hijos? Inferencia a partir de indicios. Hay varias posibilidades de respuesta. ¿Por qué dijo el rey que los zapatos apestaban? Inferencia sobre el significado de una palabra en un sentido literal y en otro menos obvio. ¿Por qué crees que los reyes nunca contaban cuentos a sus hijos? ¿Por qué crees que la princesa más pequeña se fue al cine? ¿Sobre qué crees que trataba la película que vio la princesa? ¿Por qué el rey estaba tan impaciente por conocer el final de la historia? ¿Qué crees que pasó al final de la pregunta? ¿A quién crees que eligieron los reyes para sucederles en el trono? Inferencia a partir de indicios e interpretación. Estos son algunos ejemplos. Lo importante es entender que la lectura es un proceso constante de formulación y verificación de hipótesis que el lector va realizando desde el primer momento. Para llevar a cabo prácticas de lectura compartida es recomendable, además de otros recursos, utilizar el álbum ilustrado, ya que, entre otras razones, pone en diálogo las imágenes con el texto escrito, que suele ser breve y ambos lenguajes se complementan. Ofrece un contexto muy favorable para conversar. Permite activar conocimientos y experiencias previas. Requiere mayor participación interpretativa por parte del lector. Permite hacer inferencias. Es decir, promueve la comprensión. Existe otro recurso que se puede utilizar, que es el que propone el programa Aprendamos Todos a Leer, que es el libro de cuentos, que además de apoyar la comprensión, permite trabajar el conocimiento alfabético, la fluidez y el vocabulario. Por último, los invitamos a que visiten la página de Fundalectura. Allí encontrarán recursos digitales en audio que les podrán ser muy útiles para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura.